es necesario precisar la importancia de lo que necesitan los agentes inmobiliarios en este mercado peruano, digamos. Entonces, mucho he visto que hay posiciones radicales diciendo, no, la ley no sirve para nada, ¿no? Hemos empezado a ser informales de la ley. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que detectar un par de temas o de temáticas que sean necesarios resaltar y sobre eso hay que trabajar. Pero acá siempre existe el comentario de que es realmente necesaria una ley que regule esta actividad de agente inmobiliario, sabiendo que ya existen normas que están contempladas en el Código Civil, los contratos se encuentran normados. ¿Tiene que haber una ley especial para este tipo de actividades? Considero, como estaba explicando, existen muchas leyes de orden común, ¿no? Leyes generales, entre ellas podría estar el Código Civil, el Código de Comercio, pero creo que ha sido un avance el hecho de que exista una ley específica para el agente inmobiliario, porque no es solamente la ley del registro, sino que indirectamente, a mi parecer, hay una especie de reconocimiento a la actividad que nos puede gustar a muchos, que no les puede gustar también a otras personas, pero lo importante es que ya existe un hito como dispositivo legal para la regulación de la propia actividad. Entonces, No hay en otros países, ¿no? no, por ejemplo, colocaba el caso de Argentina, ¿no? No tiene ley. O sea, sí tiene ley, pero son 3 años, sales como martillero, hay una combinación, pero estrictamente, o sea, en realidad no hay una. Creo que el Perú ha avanzado en ese sentido. Evidentemente hay que hacer sus reformas, porque no todo es perfecto, pero creo que no se puede decir que estamos desde cero. Entonces la ley es muy necesaria, hay que reformarla quizás radicalmente, pero hemos avanzado. Que hubiera sido peor no tener una ley del agente inmobiliario, pero hay que identificar esos 2 o 3 puntos que se necesitan ajustar para que el agente inmobiliario pueda ejercer una labor socialmente bastante profesional. Y uno de los temas estaría vinculado a las comisiones, a la cobranza de las comisiones, al tema contable, podría ser uno de los temas. Claro, bueno, estamos hablando que es una ley del registro nada más estricto, ¿no? Y esa ley de registro ya como que queda un poco limitada porque ya el hecho de hablar de que el agente inmobiliario tiene que establecer un contrato, tiene el derecho de cobrar una comisión y tiene algunas obligaciones, supera mucho ampliamente el mismo título de la ley, que es la ley de solamente un registro, ¿no? Entonces, el hecho de establecer que tiene que cobrar una comisión se traslada también a un tema tributario, sobre el tema de la categoría de renta que le correspondería, que existe mucha duda todavía si corresponde tercera o corresponde cuarta, que para la zona es tercera, comisionista mercantil. Pero también esta misma ley de registro lo toman como base para la obligación de la gente ante la UIF. Claro. Entonces ya la ley de registro creo que ha quedado, a menos se lo cortan. Sí, yo creo que la ley de registro, lo que habla también Antonio, es que sí te obliga a generar un contrato de intermediación. O sea, no es solamente que se registra el agente inmobiliario que va a tener un código, ya sea como persona natural o persona jurídica, ¿cierto? Porque hay esas dos posibilidades, ¿no? Sino que ya habla de que sí hay una obligación del mismo agente de generar un contrato de intermediación inmobiliaria, y es más, en ese mismo contrato que las firmas estén legalizadas. Entonces ya no solamente estamos hablando de una estructura de solo un mero reconocimiento, sí, o un somero reconocimiento, sino ya estamos hablando de obligaciones, sanciones e incluso las infracciones frente a esas sanciones. Recordando pues que existe la multa, la amonestación, incluso la suspensión de la misma licencia de agente temporal y definitiva. Entonces, yo creo que sí aborda evidentemente es el mejorar. Yo creo que el cuestionamiento, Johnny y por ejemplo, es el aspecto de los derechos de la gente inmobiliaria. Creo que ahí es donde existe este constreñimiento, esta fricción de por qué más obligaciones que derechos. Y es ahí justo lo que conversábamos. Porque ni siquiera la ley me dice cuáles son los mecanismos que me protegen a mí para cobrar la comisión. Claro, que podría ser uno de los puntos que hay que trabajar, ¿no? Y sobre todo el tema social, ¿no? Porque si recordamos, los constructores antes como que miraban de lejos a los agentes inmobiliarios o desde arriba, pero eso ha cambiado radicalmente en los últimos años. Ahora los constructores, promotores,
requieren a los agentes inmobiliarios. Entonces es un reconocimiento social importante, por un lado. A los constructores antes los miraban mal, porque decían, no, los abusivos vienen y como un elefante, ¿no? En una librería y rompen todo, etcétera. Pero eso ha cambiado también, porque han hecho ellos una labor importante de reconocimiento social y están aportando al Perú de una forma radical. Pero pienso que esto no ha sido así con los agentes inmobiliarios, a pesar de que son elementos sociales de intermediación vital para el Perú, ¿no? Porque hacen que fluya el comercio inmobiliario. Entonces hay que trabajar el tema social, hay que trabajar el tema contractual, contable y comenzar a impulsar, no tirar todo abajo, sino más bien construir sobre estas cenizas que tenemos más o menos de la ley que ya está agotada, ¿no? Eso. Sí, sobre todo el respaldo institucional, es eso, o sea, lo importante que se provenga de... Hacia el Ministerio de Vivienda. Claro, del ente rector. No lo tomen a mal, pero yo siempre considero, y lo digo, ya que estamos, esta conversación es importante. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de un agente inmobiliario con un agente aduanero? Disculpa que lo tenga que colocar aquí en mesa, ¿no? ¿Por qué al agente aduanero se le ve de esta forma y al agente inmobiliario es, Mucho más abajo. claro, mucho más abajo, o el agente de seguro? Entonces, el agente inmobiliario prácticamente es el que hace la conducción de que una operación de intermediación se formalice y en ambos... Es vital. Es En vital. otros países no hay ningún candidato a la presidencia, por ejemplo en Estados Unidos, Obama, el último, que no haya pasado por dar discursos por ejemplo, en NAR, ¿no? Porque saben la influencia que tienen los agentes inmobiliarios a nivel de sociedad. Sí, ¿no? Y como dice, ¿no? Hablando del tema de la formalidad misma de un inmueble, ¿no? Que está muy atomizado. Tenemos por acá notaría, tenemos por acá registros públicos, tenemos acá la administración tributaria, tenemos por acá la municipalidad. El agente inmobiliario confluye a todititos para que siga un procedimiento y se termine formalizando, que es lo que la sociedad requiere, ¿no? De que sean contratos formales. Y el hecho de que el agente inmobiliario tenga esa participación activa en la sociedad es muy importante y el agente inmobiliario lo que busca es tener también las reglas claras, cómo debo actuar. Claro, claro. Yo creo que aquí lo importante es el tema de seguridad jurídica. Y creo que el agente inmobiliario puede ser un agente de cambio, valga la redundancia, donde pueda preservar o encarnar esa seguridad jurídica que a veces suena tan etérea. Porque, claro, nos preguntamos, ¿qué seguridad jurídica? Sí, creo que lo escuché ahí por registros públicos, ¿no? Pero evidentemente es superar ciertos procedimientos que van generando candados jurídicos, ¿no? Entonces creo que el agente inmobiliario, desde que empieza a filtrar un cliente, ya genera también una responsabilidad, ¿no? Recordando que el agente inmobiliario pues tiene responsabilidad civil, contractual o extracontractual, responsabilidad penal, ¿sí? Por el tema del OIF y responsabilidad administrativa, ¿no? Ante el ente rector, que es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y ante Indecopi también, pese a que he sido un criticado por esa parte, porque claro, sí hay temas de servicios inmobiliarios donde el agente inmobiliario es considerado un proveedor. Sí, excelente. Mucho por conversar, mucho por afinar y comenzar a trabajar toda la parte de los proyectos de ley, ¿no? Y sobre todo la labor hacia el Ministerio de Vivienda también, aportar desde grupos de profesionales, ¿no? Bueno, sigamos con los cafés. Muchas gracias.